Bueno, gracias por la invitación a los miembros del Consejo Escolar. Esta iniciativa realmente me parece muy buena. Gracias a ustedes que están escuchando desde hace un rato un montón de cosas que no son fáciles de digerir, que no son fáciles de comprender, que obviamente se dispersa la atención porque justamente la complejidad del tema hace que nos cueste mucho mantener la concentración en esta cuestión. Yo les pido que tratemos de entender un poco el momento histórico en el cual estamos y de qué estamos hablando. Esto no es un tema más que hay que venir y cumplir y escucharlo, me voy a mi casa, no tiene incidencia. Eso es lo que durante muchos años nos quisieron hacer entender, principalmente a los pibes, ¿no? Que estos temas no son importantes. De esto no hay que hablar, de esto no se puede discutir. Vos qué sabés, vos sos un pendejo, no te metas, ¿no? La típica, yo la viví. Porque estos temas son para los grandes. No, y es fundamental que entendamos por qué estamos hoy reunidos acá tratando de conversar, de dialogar, de reflexionar acerca de estas cuestiones que, sin dudas, estemos de acuerdo o estemos en desacuerdo, son absolutamente revolucionarias. Absolutamente revolucionarias porque de verdad generan cambios profundos. Que hoy estemos en la Argentina, en una ciudad como San Antonio de Areco, hablando sobre la aplicación de una ley de democratización de los medios es absolutamente revolucionario. Era impensado hace un tiempo atrás que esto podía suceder. Impensado. ¿Y qué incidencia tiene eso en nuestras vidas? Ustedes podrán decir, a mí qué me importa, qué me calientan los medios si yo me voy a dedicar a las changas, si yo me voy a dedicar a la construcción, si me voy a dedicar a cualquier otra cosa que nada tiene que ver con los medios, que nada tiene que ver con la política. ¿Qué me importa la política? También, otra cosa que durante años nos metieron en la cabeza, que la política es algo feo, que es algo sucio, que somos chorros, que somos malos. ¿Por qué? Porque el espacio de la decisión política la quisieron ocupar otros para tomar decisiones que benefician intereses personales, intereses económicos. Entonces, la mejor manera de hacerlo es ensuciando la política y que todos pensemos que la política es algo malo. Como es algo malo, nadie se mete, nadie participa, nadie discute, porque cuando te empezás a meter, cuando empezás a discutir, cuando empezás a tomar posición, cuando empezás a hacer, a construir, ahí te empiezan a señalar. Y ahí empieza ese famoso miedo al qué dirán, que te critiquen, que te expongas, que hablen de tu familia, que te castiguen. Bueno, esa es la metodología que se ha usado durante décadas, no solamente en Argentina, sino en el mundo, pero puntualmente en la Argentina, para evitar que con libertad podamos participar de las discusiones. Porque nos transmiten miedo, nos transmiten terror, nos pasa a todos, a cada uno de los que hemos decidido volcar nuestra vida a la política, porque realmente no hay nada más lindo que poder trabajar para ver cómo se transforma la realidad del lugar donde uno vive. A veces sale bien, a veces sale mal, como todas las cosas en la vida, pero no hay nada más lindo que eso. Y sin embargo es el lugar donde uno más expuesto está y donde más expone a su familia. Donde a los hijos de uno le van a estar burlando, donde si ven a alguien que se sentó a conversar con uno que no pertenece a su misma ideología, le van a decir, ¿qué hacías hablando con él? Te empiezan a marcar, te empiezan a perseguir, te empiezan a amenazar, te empiezan a apretar. Eso existe, esto es real. Entonces, ¿cuál es la mejor? Lo deben vivir ustedes en su clase. ¿Quién es el gil que de verdad va a participar para que la escuela esté mejor, para que los útiles... ¿Quién hoy en un aula se va a preocupar de que los útiles escolares estén en buenas condiciones? Nadie, porque el que lo hace es un gil y todos se le van a reír, porque él quiere participar y quiere hacer algo. Esto pasa, no hay que tener vergüenza de reconocerlo. Lo mismo pasa en cualquier escenario de la vida cuando uno quiere participar, cuando uno quiere construir.
Y todos tenemos que estar comprometidos con la construcción. De todos nosotros, no de nosotros que somos adultos y ustedes esperen un poquito porque son más pibes. No, no. De todos nosotros depende el presente y lo que venga y lo que suceda en nuestra comunidad, en San Antonio de Areco. Es fundamental que entendamos eso, ¿eh? Es fundamental. Acá nadie maneja los destinos de una comunidad si no hay un compromiso y una participación de todos, por lo menos en la reflexión, por lo menos en la discusión y el debate de los temas. Y acá estaba escuchando muy atentamente a la compañera que hablaba y que quiero hacer quiero subrayar la cuestión internacional. La cuestión internacional es vital que la podamos comprender, que podamos entender qué está pasando hoy en el mundo. Porque lo que pasa en el mundo son las consecuencias de lo que vivimos en el día a día acá. O sea, esto lo decía el general Perón, que era un visionario de la política, y lo han dicho muchos otros que no eran peronistas. La verdadera política es la política internacional. Lo que sucede en el contexto internacional es lo que en definitiva va a tener consecuencias acá en la Argentina. Un solo ejemplo. Crisis en Europa, esto lo han escuchado. Todos saben, me parece que han escuchado por lo menos de refilón que hay problemas en Europa y que hay problemas en Estados Unidos. ¿Eso afecta a la Argentina o no afecta a la Argentina? Y si afecta a la Argentina, ¿afecta a San Antonio de Areco? Y si afecta a San Antonio de Areco, ¿puede llegar a afectar el laburo de mi viejo? ¿O el laburo de mi vieja? ¿O el de mi hermano? Absolutamente sí. Cualquier cosa que pase en el mundo va a tener una consecuencia directa, inmediata y obviamente cada vez más veloz por la tecnología en el lugar donde estamos viviendo. Por eso es fundamental, y mucho más ustedes, que viven en un mundo de tecnología, que están comunicados con el mundo como nunca nadie antes lo había hecho, que podamos comprender dónde estamos parados, qué está sucediendo en el mundo. Yo tengo mi interpretación de lo que está pasando. Hoy en el mundo hay dos potencias en conflicto frío, digamos, guerra fría, no en conflicto bélico. No hay una guerra mundial. ¿Cuáles son las dos grandes potencias que existen hoy en el mundo? A ver, ¿cuáles son las dos grandes potencias poderosas que hoy priman por sobre el resto de los países del planeta? ¿Alguien se anima a decirlo? ¿Alguien se anima a decirlo? Es fácil, ¿eh? Y aquí no hay notas acá. ¿Perdón? Dependiendo a qué te referís, en tecnología o en capacidad militar. En todo, lo más completo, digamos, los que tienen un poco de todo, o que tienen más que el resto en ese aspecto. Lo que más se refiere hoy en el mundo es Estados Unidos. Estados Unidos es uno, perfecto, clarísimo, que viene después de la caída del muro de Berlín, que era un mundo bipolar, porque estaba la competencia entre el capitalismo y el comunismo. Estados Unidos, capitalismo, Rusia, comunismo. Cae el muro de Berlín, se convierte en un mundo unipolar, o sea, con un mundo donde hay una vocación imperialista, que es la de Estados Unidos, de repartir sus enseñanzas democráticas por el mundo, de decirle a todos cómo hay que vivir, hasta que empezó a crecer otra potencia, que siempre, para la historia occidental, que es la que nos enseñaron a nosotros, para nosotros el mundo solamente existe desde que empezó Roma, o sea, desde la muerte de Cristo hasta hoy. Lo que pasó antes no existe, y hubo millones de años antes de eso. Bueno, ¿cuál es la otra potencia? China, exactamente. Tenés China. Piensen lo siguiente, China tiene 1.300 millones de habitantes. Hay que pensar un segundo esa parte. 1.300 millones de habitantes. Argentina tiene 40 millones. China tiene 1.300 millones. Imagínense lo que es eso. Ya eso es una potencia. Por eso siempre se habló que el mercado interno, claro, si vos tenés un mercado interno de 1.000 millones de habitantes, es muy difícil que a alguien que emprenda, alguien que se dedique a vender remeras en China, no le puede ir mal. Tenés 1.000 millones de potenciales consumidores. No sé si se acuerdan que en un momento, cuando estaba Bianchi de técnico de Boca, intentó
comprar un jugador chino para llevarlo al plantel de Boca. ¿Para qué? Para hacer negocio, era en realidad un negocio de Macri. Porque imagínense un chino con la camiseta de Boca, lo que significaba como negocio en China la venta de camiseta de Boca. Imposible perder. Tenés 1.000 millones de tipos que son potenciales clientes tuyos. Ese es el poderío tremendo que tiene China para empezar a hablar. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Empieza a generarle un conflicto alrededor de China para evitar que pueda crecer. Si ustedes leen un poco, hay una isla que se llama Taiwán, que en realidad está cooptada por Estados Unidos, y si van fijando la frontera de China, tiene bases militares de Estados Unidos en cada uno de esos lugares. Pero ahora voy al punto. Irak. ¿Ustedes se acuerdan de la guerra del Golfo? ¿Se acuerdan de la guerra del Golfo de Irak? Hay películas hechas. ¿Qué fue la guerra de Irak? ¿Cuál fue la causa de la guerra de Irak? ¿Alguien sabe? ¿Por qué fueron aviones, barcos, soldados, tiraron bombas, tiraron balas? ¿Cuál era el motivo? El ataque estuvo en Estados Unidos. ¿Cómo? El ataque estuvo en Estados Unidos. Está bien. Está bien. Eso fue parte también de un relato que ¿quién nos lo contó? Yo tengo entendido que, bueno, que decían que iban a atacar allá, o sea, a combatir el comunismo, ¿no era? Irak, primero, por el ataque terrorista que habían hecho en Estados Unidos a las Torres Gemelas, y después también de otra parte que Estados Unidos quería conseguir el petróleo. Exactamente, bueno, por eso. Ahí hay dos puntos en conflicto. ¿Quién sabe qué pasó verdaderamente? En un momento se habló que Estados Unidos decide atacar Irak violando, por supuesto, toda la normativa internacional, ¿no? Porque hoy, ¿cómo se contiene cualquier intención de cualquier país del mundo de tener una posición predominante sobre el resto? Porque acá, cualquiera que tiene poderío militar, económico, tecnológico, ya puede directamente sentirse libre de atacar a otro y de conquistar. Si la historia de la humanidad se escribió de imperialismos que fueron conquistando distintos territorios. ¿Por qué esto no pasa? ¿De qué manera está contenido esto en el mundo hoy? Porque existe un organismo, que es la ONU, Organización de Naciones Unidas, luego de firma de tratados internacionales, después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar estos conflictos, para evitar que alguien se crea que es más que otro. Y hay un Consejo de Seguridad donde hay pocos países que definen cuándo un país tiene el justificativo para atacar a otro, ¿correcto? No lo puede hacer nadie libremente. Bueno, Estados Unidos, cuando atacó Irak, lo hizo violando hasta la normativa del Consejo de Seguridad de la ONU, cosa que nunca antes en la historia había sucedido. Nunca antes. ¿Cuál era el argumento de Estados Unidos? Que había mandado inspectores, escuchen esto porque es buenísimo, que había mandado inspectores a Irak a revisar si Irak tenía armas de destrucción masiva y que las habían encontrado. Ahora, ¿quién sabe si eso era verdad? Eso era alguien que venía y lo decía, y todos repetíamos, Irak tiene armas de destrucción masiva. Y eso justificó un ataque, y eso justificó muertes, y eso justificó conquistas, y eso puede justificar cualquier cosa. ¿Por qué explico esta situación? Porque ¿quién vendió el relato de que Irak tenía armas de destrucción masiva? ¿Quién vendió el relato que en Irak, en Oriente, porque eso nos vendió la historia siempre, que de Europa para allá nos dan la sensación como que son malos, ¿o no? Como que son raros, ¿o no? Los chinos, Irak, todo eso, Oriente, es como algo raro, feo y distante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuenta la historia con un interés, y nos la cuenta uno solo. Bueno, ese es el poder de los medios de comunicación a nivel internacional. Y el poder de los medios de comunicación también tuvo que ver, y tiene que ver muchísimo, muchísimo, con la historia siempre de lucha
que caracteriza a nuestro continente latinoamericano. ¿Por qué? Porque el continente latinoamericano también siempre fue visto como algo pobre, menor, secundario, como que éramos, como dicen en Estados Unidos, el patio del fondo, u otras cosas que no quiero decir porque ya dije una palabrota, el del mundo. ¿Por qué? Los sudacas. ¿Por qué? ¿Alguien piensa por qué nos han mostrado históricamente así? Porque Latinoamérica, en realidad, para los poderes del mundo, fue un territorio conquistado que después se rebeló. Fue un territorio conquistado que se rebeló y que fue creciendo, que se fue consolidando con mucha homogeneidad, porque de norte a sur de nuestro continente hablamos todos el mismo idioma, salvo Brasil, pero que nos entendemos perfecto. Somos más o menos de la misma matriz cultural, tenemos la misma formación, escuchamos la misma música y bailamos de la misma manera. Pero además tenemos un poderío en recursos tremendo, recursos productivos, recursos energéticos. Entonces, ¿por qué a Latinoamérica la tratan así, como si fuese una cosa menor? Porque en el fondo se quieren quedar con lo nuestro. Tenemos agua, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos alimentos, tenemos no tenemos problemas étnicos, no tenemos guerras entre nosotros. Tenemos una convivencia extraordinaria, somos principalmente cristianos, humanistas, cristianos en el sentido de ver el mundo de una manera realmente linda con respecto a cómo nos gusta vivir, ¿no? Somos alegres. Y sin embargo, siempre nos quieren mostrar como que somos menos, como que somos algo también secundario, de tercera, cuarta línea. Porque en el fondo es la manera de los medios de penetrar nuestras cabezas, hacernos sentir menos y quedarse con lo nuestro. O nunca escucharon a alguien, yo lo digo porque lo escuché 1000 veces, decir qué lástima que no terminamos siendo colonia de España, de Inglaterra o de Francia. Como si eso nos hubiese hecho mejores. Es decir, si ahora, en vez de estar yo hablando en español, estuviera hablando en inglés, o sea, esto mismo, pero yo en inglés y ustedes entendiéndome, seríamos mejores. Solamente por la circunstancia de ser europeos, de ser sajones o de lo que motivó a Hitler a llevar a matar a 6 millones de personas. A 6 millones de personas. Pensar que su raza era mejor que la de los otros. Bueno, todo esto, ¿cómo se expone? Se expone a través de la comunicación. Los libros de historia, ¿quién los escribe? La historia argentina que leemos en la escuela, en el colegio, ¿quién la escribió? ¿Quién es el que la escribió? ¿Cómo pensaba? ¿Tenemos dos posiciones? ¿Leemos un libro primero y otro libro después? ¿Con posiciones antagónicas? No. Lo mismo pasa con los medios en todo el mundo y por supuesto en la Argentina. Porque los medios de comunicación en la Argentina en realidad le pertenecen a intereses extranjeros que siguen pensando que nosotros tenemos que ser una colonia y que se tienen que quedar con nuestro producido. Entonces, uno hay que pensar bien, Grupo Clarín o La Nación. Ellos son los dueños del papel de diario. Imagínense otro diario, cualquiera, el que quieran ponerle, pongamos Primera Fila, por uno que ustedes conozcan. El papel del diario se lo tiene que comprar a una sociedad que los socios mayoritarios son La Nación y Clarín. Imagínense, imposible. ¿Cómo competís? ¿Cómo competís si la materia prima fundamental para poder subsistir y dar tu opinión te la tiene que vender tu competidor? Que por supuesto no quiere que haya ninguna otra voz de opinión. ¿O alguien de verdad cree que los medios de comunicación son una especie de apóstoles que andan por el mundo tratando de revelarnos la verdad porque son buenas personas? ¿Alguien cree eso? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Los medios de comunicación son empresas que se dedican a facturar plata. Es un negocio. ¿Cómo hacen para facturar plata? O tienen plata del Estado o tienen pautas de sectores privados, pautas oficiales y pautas por abajo de la mesa. Por ejemplo, atacalo a tal dirigente que con las decisiones políticas que está tomando está afectando mi negocio. Es lo que está pasando en la Argentina de hoy.
porque se decidió intervenir la empresa Papel Prensa, por supuesto, para que sea mucho más democrático el comercio del papel, para que otros diarios puedan ser competitivos. Clarín, a través de su representante principal, que es Héctor Mañeto, siempre dijo, y lo dijo tantas veces, que hasta los propios dirigentes lo repetían, que ellos con tres tapas, volteaban un presidente de la nación. Y lo hicieron. No solamente lo dijeron, sino que además lo hicieron. ¿O quién? Yo soy peronista, pero ¿quién piensan ustedes que derrocó a Fernando de la Rúa? Otros van a decir, no, imagínense el nivel de democracia que tenemos, ¿no? Que terminamos diciendo, pero era un tonto. Perdón, un presidente electo con más del 46% de los votos, a los 2 años resultó ser un tonto, entonces le cortamos la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Quién dijo que era un tonto? ¿Quién instaló en la cabeza de todos nosotros que era un tonto? ¿O en realidad no quería devaluar, que era lo que los grupos económicos representados por Clarín, que también necesitaba la devaluación, veían que no lo iba a hacer? Es para discutirlo, es para discutirlo, para pensarlo. Yo no digo ni que yo tengo mi posición tomada, pero por lo menos hay que discutirlo. Y así pasa en cualquier circunstancia política. Pasa a nivel local. Pasa a nivel local. Con el respeto de saber que están los periodistas presentes. Pero siempre los medios de comunicación tuvieron una batalla directa contra la política, porque en definitiva lo que está en juego es quién toma las decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Al que el pueblo en su mayoría votó, y te la tenés que bancar porque es la democracia y el gobierno de las mayorías, o quién representa intereses económicos. ¿Quién tiene que tomar las decisiones? Acá la competencia es por la agenda de todos los días. ¿Quién marca la agenda? Por ejemplo, ¿cuál es la agenda de hoy en Areco? La agenda de hoy en Areco es que ustedes, los pibes, se están conurbanizando, se están recontradrogando y se están recontraalcoholizando. Entonces, cuando salen, hacen un quilombo infernal y se terminan cagando a palos. Esa es la agenda que se instaló hoy. ¿Alguien de ustedes pudo salir a discutirla? No, porque se instala desde un solo lugar. ¿Cuál es la idea? Que tengamos miedo. ¿Cuál es la idea? Que los mayores tengamos miedo y los criminalicemos a ustedes, los pibes. Miren lo que están haciendo, miren el daño que están haciendo. ¿Qué aprendiste de tus padres? Es eso. Es absolutamente eso lo que hay que pensar. Eso es lo que hay que reflexionar, lo que hay que trabajar. Por eso es fundamental entender y que discutamos de qué estamos hablando cuando hablamos de la ley de medios, de qué estamos hablando cuando hablamos de la democratización de los medios de comunicación. Significa lo que recién decía la compañera muy bien, que ahora las escuelas, las universidades, las fundaciones, las cooperativas, las asociaciones, los centros de estudiantes pueden también tener su radio, pueden también tener su medio de comunicación para poder expresarse, para poder manifestarse, para que alguien pueda decir, che, pará, esto fue un grupito que tuvo un conflicto el otro día. No es que todos somos malos, borrachos, faloperos y que nos estamos conurbanizando. ¿Por qué hay que dejar que se instale eso y no poder nosotros trabajar y responderlo? ¿Por qué? Fíjense, Fiesta de la Tradición, también un caso emblemático de cómo operan algunos sectores sobre los medios y los medios sobre la política. A mi modo de entender, lo más importante de la Fiesta de la Tradición, con errores, sin errores, buena o mala, claramente creo que es lo más importante y difícilmente me puedan convencer de que hubo algo más importante que eso. Es que fue una fiesta popular. Por primera vez, todos los vecinos de San Antonio de Areco, todos los barrios, pudieron ir al Parque Criollo. Había gente que en su vida había pisado el Parque Criollo en la última Fiesta de la Tradición. Ahora, ¿qué se instaló? ¿Cuál fue la agenda que instalaron sectores reaccionarios, conservadores, que quieren seguir siendo ellos los que arman todo el circo, los que se quedan con ese paquetito de privilegiado? ¿Qué sostienen?
No, los fuegos artificiales espantaron los caballos. Como si fuese el gran tema, ¿no? O si había que tener un escenario de colores o no. Eso es discutir a fondo el sentido de una fiesta de la tradición o el sentido que tiene hacer popular una celebración que en definitiva nos pertenece a todos. Voy a los ejemplos locales para que entendamos cómo operan. Hoy está Ricardo acá, y yo se lo digo a él en la cara, por eso no tengo problema. Y lo aprecio mucho. Pero fíjense en el rol de los medios, que hoy el opositor más importante que tiene el gobierno municipal es Ricardo Cepacuercia. Y cuando alguna persona en San Antonio de Areco quiere decir algo en contra del gobierno, no sale a hablar, no sale a explicar no, lo hace a través de él. Es mucho más efectivo llamarlo a Ricardo y decirle, ¿no vas a decir que se equivocó con esto? Que por ahí venía a sentarse y conversarlo. Entonces, es fundamental que podamos entender la libertad que nos da a todos esta nueva sanción, una ley que no es un decreto firmado por la presidenta, es una ley aprobada por gran mayoría de la Cámara de Diputados y Senadores, y no solamente por los peronistas, con participación de todos los partidos políticos. Esto es espectacular y es muy importante porque ¿qué significa que va a pasar a partir del 7 de diciembre en San Antonio de Areco? Que el medio local, que hoy tiene... ¿Cuántos canales de televisión local hay en San Antonio de Areco? ¿Saben? ¿Cuántos canales de Areco hay hoy en la televisión? Uno solo, y para el que estás obligado a contratar Cablevisión para poder ver la información local. Si no, no tenés canal local. Es decir, que estás atado a ese monopolio, tenés que pagarle una tarifa que no está autorizada, porque Cablevisión cobra una tarifa que está por encima de lo que está autorizado. Nosotros le presentamos una denuncia judicial, un amparo en el mes de febrero, y todavía, ¿saben qué pasó? Ningún juez se animó a resolverlo. Va dando vueltas, va uno y dice, no, yo no puedo, va otro y dice, no, a mí me da un poquito de miedo, va otro y dice, ¿y qué va a pasar? Mañana me escrachan en Clarín si yo digo algo o en el medio local. Tienen miedo, porque siembran miedo. Hace 12 meses que no logro que un juez diga, che, Cablevisión, estás cobrando de más tu tarifa. No lo puedo lograr. Fíjense cómo operan. Bueno, fíjense cómo operan acá. Un solo canal de televisión, una sola voz para decir lo que pasa en Areco, que al mismo tiempo tiene una radio. Bueno, esto es lo que la ley de medios, y eso no significa que ellos sean malos, significa que están habilitados hoy para hacer eso. Y lo que está pasando es que se está regulando eso, que haya más de un canal local, que en esos canales haya diversidad de voces, que se puedan dar todas las opiniones, que todos puedan hablar y expresarse, y que sea mucho más democrático. Porque acá lo que pasa es que la democracia es solamente cuando se hace lo que a uno le gusta. Ahora, si la mayoría eligió, pero el gobernante hace algo que no me gusta, entonces sos antidemocrático, sos autoritario, no escuchás a nadie, no querés dialogar. No nos creamos ese verso, porque no es verdad. Acá lo que está en juego es justamente que podamos tener más y más democracia, que es la verdadera lucha que ha dado el gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández de Kirchner después. Y por eso son tan criticados, y por eso hay tantas marchas, y por eso hay una CGT que ahora tiene sus oficinas también en TN y en Canal 13, desde donde ataca el gobierno, porque lo que está en juego son intereses económicos. Mientras siga gobernando este gobierno, que es un gobierno popular, hay muchos que se quedan afuera de ganancias que tuvieron históricamente. Lo mismo que pasa acá en Areco. Mientras haya un gobierno popular, sectores privilegiados quedan afuera. Entonces es vital que por lo menos entendamos qué está pasando y podamos discutirlo. Yo les agradezco la paciencia de escucharme, disculpen mi pasión, porque realmente son temas que a mí me encantan, son históricos y verdaderamente, como dije al principio, de carácter revolucionario. Es revolución cultural, la más importante de todas las revoluciones, que hoy podemos estar hablando de esto,
porque antes no se podía hablar de estas cosas. Antes eras un alumno de un pueblo y solamente te hablaban de algunas cositas que tenían que ver con el campo y a la manera que ellos querían. Hoy somos parte, todos iguales, integrantes de un proyecto nacional, de un proyecto latinoamericano, donde está en juego también nuestra cultura, nuestra música, nuestra educación, nuestra salud, y eso tenemos que trabajarlo, defenderlo y discutirlo. No es más ni menos que eso. Muchas gracias. Bueno.